Listo, muchachos. Bueno, vamos a revisar entonces este tema. Bueno, solo una aclaración y es, pues estas reuniones obviamente eh, es complejo hablar de lo que no se sabe, ¿cierto? Es complejo explicar lo que uno no ha podido experimentar por sí mismo. Sin embargo, lo que sí es necesario en este camino es tener los conceptos claros para saber cuál es el trabajo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Para poder saber y de hecho para poder definir muy bien unos objetivos personales, espirituales. Tenemos que conocer muy bien los conceptos. Entonces, todo esto es un tema de conceptualización y la conceptualización es necesaria para saber qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde nos vamos. Aunque no sabemos exactamente, no podemos hablar de otras dimensiones muy bien o de otros cuerpos, es necesario saber cómo se crean, para qué son, cómo se manifiestan y cuál es el proceso de esa creación para poder saber cuál es el trabajo, saber si estamos haciendo el trabajo correcto, poder compararlo con otras escuelas, con otros conocimientos, que eso también es correcto. Por ejemplo, aquí nosotros pues estamos estudiando la Biblia del hombre astuto, pero también estudiamos el tarot. Entonces, es muy importante cuando uno conoce estos conceptos y conoce los conceptos de cualquier escuela, puedes empezar a relacionar. Y esa relación es lo que va haciendo en la subconsciencia, clave 2, va habiendo una asociación de imágenes, una asociación de conceptos. Puedes entender a cualquier autor sin perderte en los conceptos, porque el problema de cada escuela es que todos usan sus propias palabras para definir lo mismo. Pero si uno tiene claro la esencia y los conceptos, así sea de una escuela, puede poner el resto en las mismas palabras. Entonces, hoy vamos a ver eh, la creación, los cuerpos superiores. Vamos a hablar de los cuerpos superiores del ser. Entonces, para poder empezar a hablar de los cuerpos superiores, primero tenemos que empezar a hablar de las etapas, de las etapas que nos da este camino. Este camino nos habla de tres etapas. Nos habla de la etapa del despertar, nos habla de la etapa del morir y nos habla de la etapa del nacer. Diferente, pues, en grado, pero no en esencia, al tarot. El tarot tiene 7 etapas de desenvolvimiento espiritual. Aquí nos están dando 3. Pero uno podría sintetizar, es que 3 y 7 son armónicos, entonces uno podría decir que podríamos sintetizar. Entonces, no nos vamos a extender mucho en el despertar y el morir. El despertar es lo que ya hemos visto en los anteriores capítulos del 1 al 5, donde hablamos de los centros de la máquina humana, donde hablamos de los tipos de conciencia y hablamos de los métodos del despertar. Entonces nos dicen que el despertar, la herramienta que tenemos para el despertar de la conciencia, son el recuerdo de sí mismo, la observación de sí mismo y la división de la atención. Entonces, donde nos explican que recordarse a sí mismo es este proceso en el que yo soy capaz de hacerme consciente de este momento, de darme cuenta de mi individualidad en ese momento en el que me recuerdo a sí mismo, salgo de la hipnosis en la que me encuentro, del sueño en el que me encuentro. Entonces, ese es el recuerdo de sí mismo. La observación de sí mismo ya es lo que debo observar. Entonces este camino nos enseña qué es lo que debemos observar. Nos dice, observe sus sentidos, cómo están sus 5 sentidos, cómo observe los 5 centros de su máquina humana para poder entender cuál centro es el que se está expresando en cada momento, ¿cierto? En cada momento que usted logre recordarse y nos da el método de la división de la atención.
Es ese en el que observo las impresiones que vienen desde el exterior, observo adicionalmente, divido mi atención en el interior para entender qué es lo que está pasando en mi interior, cómo estoy recibiendo esa información, cómo se están comportando o manifestando mis centros con eso que está pasando afuera. Entonces tenemos en esa división de la atención debemos tener claro qué es un evento externo y qué es un estado interno. ¿Sí? Los eventos externos, no sé, se murió alguien, es un evento externo. Y cómo me siento yo adentro, pues eso es lo que debo observar y empezar a entender esas relaciones que hay, ¿sí? Veo una chica bonita en la calle, entonces externamente observo la chica, pero tengo que empezar a ver qué es lo que observo internamente. Cuál se activa mi centro sexual, se activa mi centro emocional, se activa mi centro motor. ¿Qué pasa en ese momento? Entonces, esa es la división de la atención, eso es lo que debemos observar. Y esa, bueno, entonces esa es la etapa del despertar. Cuando ya tenemos, digamos, un manejo en esto, viene esta segunda etapa que es el morir. Esta primera etapa del despertar yo la comparo en el tarot con la clave del diablo, ¿sí? El diablo nos dice despertar es eso, darnos cuenta primero de que estamos encadenados a nuestra autoconciencia y a nuestra subconsciencia, o que nuestras subconsciencias están encadenadas a la ilusión del mundo, ¿sí? Y esa ilusión del mundo es dada por ese diablo que no es otra cosa que una representación de la ignorancia. Nuestra ignorancia nos encarcela al mundo y esa ignorancia nos roba nuestro fuego. Y esa ignorancia estas patas de águila que representan el símbolo de Escorpión, la parte sexual, entonces nos hablan de ese órgano cundartiguador, que nos habla el cuarto camino, donde desarrollamos, digamos, psicológicamente unos cuernos y una cola, pues nos volvemos como esos demonios y unos pies de vaca, pues de... Entonces, ese estado de conciencia que sería el primer y segundo estado de conciencia, el primer estado de conciencia es el sueño cuando vamos a dormir, el segundo estado de conciencia es la vigilia. Pero en esa vigilia nosotros vivimos hipnotizados, nos identificamos, vivimos identificados con todo lo que nos rodea, sin la posibilidad de darnos cuenta y desarrollar nuestro verdadero potencial. Y eso es lo que tiene hoy en día al hombre como esta estrella invertida. Recordemos que la estrella de 5 puntas significa el hombre perfecto cuando está pues de pie. Entonces, esta estrella invertida, pues es el hombre imperfecto, es el hombre como está hoy en día. Entonces, esta etapa del despertar es la que nos empieza a sacar de este estado, a decir, el sistema económico, el sistema educacional, el sistema de salud, el sistema político, todos los sistemas están corrompidos, están corruptos, están mal, y yo tengo que salir de esto. ¿Cierto? Entonces, es ese despertar, darme cuenta y cómo ese mundo me está absorbiendo. En esta segunda etapa nos hablan del morir, la no expresión de emociones negativas, la no manifestación, la detención interior. Esta etapa del morir yo la comparo con la etapa representada en el tarot por la clave 16, la torre. ¿Qué es morir? Es empezar a tumbar todas nuestras torres. Nuestro ego vive dentro de torres. Esas torres son todas las creencias, la información que está guardada en cada uno de los centros de la máquina humana. Entonces, en nuestros 5 centros de la máquina humana, ¿sí? De los 3 pisos de la máquina humana, recordemos que esos centros están alimentados por información, simplemente información que hemos recopilado durante toda la vida, que hemos imitado de otras personas, que hemos simplemente por imitación, por repetición, por mecanicidad, pues hemos creado esos centros con información negativa, con información falsa. Entonces, esta etapa del morir es esa etapa donde la supraconciencia, que es la esencia,
¿cierto? Lo que nos dicen que es la esencia manda ese rayo de supraconciencia que empieza a tumbar todas esas torres. Eso es lo que le llamamos choques conscientes. Eso es un choque consciente. Ahí está el choque hacia la torre del rayo. Entonces, ese sería esa etapa del morir. ¿Qué pasa en esta etapa del morir? Yo tengo que eliminar, sacar de mi interior la falsa autoconciencia, la falsa subconsciencia y empezar a no expresar emociones negativas, la no expresión de las emociones negativas y la no manifestación de emociones negativas, que es esa detención interior, que es lo que también se le llama como o en otras escuelas se le llama la muerte en marcha. La muerte en marcha no es otra cosa que parar el diálogo interno. Eso nos lo habló don Juan, a Carlos Castaneda se lo dijo. La única forma en la que podemos salir de este estado de letargo, la única forma de salir de este estado de hipnosis es con el silencio interior. Cuando empezamos a adentrarnos en ese silencio, no dejamos expresar ni manifestar a nuestros egos, entonces empieza esa etapa del morir, en esa etapa del morir. Y por último viene esa etapa de el nacer. El nacer para mí está representado por la clave 20. El nacer es este punto donde de una correcta autoconciencia y una correcta subconsciencia bien alimentadas, bien nutridas, regeneradas mediante la clave 19 del sol, después de haber regenerado nuestros cuerpos, nace esa tercera parte, esa tríada dentro de nosotros. Entonces, ese nacimiento, pues, bueno, es esta anunciación, es esta parte donde ya estamos a un paso de llegar a nuestro yo real, a nuestro yo único, a nuestro yo eh, superior, pues, ¿sí? Ese yo superior. Antes de llegar a ese yo superior tenemos que pasar por el yo real, clave 7. Entonces, esa etapa del nacer nos habla cuarto camino que consta de 3 choques conscientes. Se necesitan de los 3 choques conscientes para nacer. Ahora cuarto camino nos enseña o nos dice, el hombre tiene la posibilidad de crear 4 cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Entonces vamos a ver cuerpo por cuerpo rápidamente con la información, con los conceptos que nos dan. El cuerpo físico, pues el método de la creación, pues es natural, eso nos lo da la naturaleza. Nosotros ya nacemos con ese cuerpo físico, es con el que venimos a manifestarnos, que es el cuerpo con el que la esencia viene a manifestarse en este tritocosmos. Este cuerpo físico tiene 3 pisos en la máquina humana. Esos 3 pisos son los primeros 5 centros, ¿cierto? Que son el centro sexual, centro instintivo, centro motor, ¿cierto? Luego está el centro emocional inferior y el centro intelectual inferior. Entonces, bueno, esos pisos, hay que ver la charla de los pisos para poder entender bien. En este momento, pues no necesitamos nada para tener ese cuerpo, ya lo tenemos, entonces no necesitamos nada. Tiempo de trabajo, pues no, pues ya lo tenemos. Ahora, el tipo de hombres, esto es importante, el tipo de hombres que tienen ese cuerpo son desde el hombre Do 1, Re 2, Mi 3, Fa 4. Esto no es otra cosa que son los hombres que viven en el primer piso de la máquina humana, segundo piso de la máquina humana, tercer piso de la máquina humana, y un hombre que ha alcanzado el tercer estado de conciencia, el Fa 4. Entonces, esto es importante que entender que llegar a esta parte donde nosotros podemos dividir nuestra atención, ¿cierto? Donde ya tenemos una atención dividida, todavía no nos da una representación espiritual en otra dimensión, en otro cosmos. Digamos, claro, el hombre Fa 4 está por encima de los hombres Do 1, Re 2, Mi 3.
está por encima porque ya ha creado un centro de gravedad interior, ya ha creado, ya sabe por dónde va, ya ha logrado una atención, concentración de su ser, de sus pensamientos. Entonces, digamos que está por encima ya de los seres y entonces solamente este hombre Fa 4 es un ser despierto, pero solamente es un hombre despierto, no tiene todavía cuerpos superiores. Estos hombres, pues todos obviamente estamos aquí en el tritocosmos, que es este planeta, llamémosle, en la dimensión de Mi 48, que es la dimensión de 48 leyes. Eh, el tipo de conciencia del cuerpo, del primer cuerpo, que es el cuerpo físico, pues son los tres primeros estados de conciencia. El estado de sueño, el estado de vigilia, ¿cierto? Y el estado de conciencia de sí. Entonces, hasta aquí viene pues todo lo que ya hemos visto en el despertar y en el morir. Simplemente hasta aquí ya es un hombre que, cuando un hombre entonces dice el conocimiento, para poder nacer primero tenemos que morir. Entonces, un hombre que ya ha muerto, que es un hombre Fa 4, entonces ya puede iniciar el proceso, ya inicia con su primer choque consciente. Digamos que ese primer choque consciente ya lo estamos haciendo. Desde que hacemos recuerdo de sí, desde que hacemos observación de sí, desde que hacemos división de la atención, desde que iniciamos con este estudio, por ejemplo, este estudio del tarot, cambia nuestras impresiones. Todo este estudio del tarot tiene un cambio en nuestras impresiones. Entonces, eso es el primer choque consciente. Entonces, cuando ese hombre ha logrado ese primer choque consciente, ya puede crear o crea el cuerpo astral. Entonces, el cuerpo astral se da cuando ya hay una fusión de las tres fuerzas, ¿cierto? Cuando ya, ¿cuáles son las tres fuerzas? Pues esa fuerza, todo en el universo se crea con la ley del 3. Siempre hay un positivo, negativo y un neutro. Y el neutro crea. Está el padre, la madre y el hijo. Está el sí y el no y el tal vez. Entonces el 3 crea. El hombre consciente debe fusionar esas tres fuerzas. No se puede ir solamente por el sí o solamente por el no, solamente por lo blanco y no por lo negro. No, el hombre tiene que llegar al equilibrio, a la conciliación de los opuestos, que sería esa fusión de las tres fuerzas. Eso es a lo que yo le llamo el fuego crístico. El fuego crístico es el hijo del padre y la madre. Y el padre y la madre, podemos decir, son la fuerza magnética y la fuerza eléctrica, que forman la fuerza electromagnética, que es la fuerza del Cristo, el fuego, pues. Entonces, bueno, este hombre que ha llegado a esta fusión de las tres fuerzas ya tiene un cuerpo astral. Con ese cuerpo astral ya desarrolla el cuarto piso de la máquina humana, que es el centro emocional superior. Ya tiene su ya hizo su primer choque consciente e inicia el segundo choque consciente. El primer choque consciente es el choque sobre las impresiones, el segundo choque consciente es sobre las emociones negativas. Y viene, este nos dice el conocimiento que para poder desarrollar este cuerpo son mínimo 4 años de trabajo consciente. Mínimo 4 años de trabajo consciente hasta llegar a 8 o 11 años. Está bien. Eh, pero mínimo 4 años de trabajo consciente. Este cuerpo pues ya nos da una representación espiritual en el cosmos Fa 4, que es el mesocosmos, es el donde se mueven los planetas. ¿Cómo le decimos nosotros a los planetas? Astros. Son los astros, por esto es el cuerpo astral. Entonces, cuando nosotros creamos nuestro cuerpo astral, estamos al nivel de un planeta, una conciencia planetaria, pues. El tipo de hombre que logra esto es el tipo de hombre Sol 5. Eh, Obviamente ya este hombre ya ha llegado al cuarto estado de la conciencia, que es la conciencia objetiva, ¿cierto?
ya ha salido del primer, segundo y tercer estado, que el tercer estado es algo muy difícil de lograr, y ya ha logrado el cuarto estado de conciencia, la conciencia objetiva. Cuando se llega a la conciencia objetiva, simplemente el hombre sabe, y no sabe porque lea, sabe porque sabe. Es una conciencia objetiva. Todo el conocimiento que está en este mundo es subjetivo, ¿cierto? Siempre que leamos un libro, ese conocimiento del que nos estamos llenando es subjetivo. La conciencia objetiva es cuando simplemente tú ya sabes, no necesitas que nadie más te lo diga, porque tú ya por dentro sabes. Entonces, bueno, cuando el hombre sigue trabajando en su primer y segundo choque consciente, entonces sigue en su esfuerzo y tras otro esfuerzo arduo, logra cristalizar el tercer cuerpo, que es el cuerpo mental. Ese cuerpo mental tiene un trabajo sobre las emociones negativas. Con este cuerpo se logra el quinto piso de la máquina humana, que sería el centro intelectual superior. ¿Sí? Para llegar a este cuerpo es cuando se finaliza el segundo choque consciente. Entonces, una vez que ya hemos hecho ese choque consciente sobre las emociones negativas, es decir, ya han desaparecido, ¿y eso qué significa? Que hemos hecho 11 años de trabajo en el primer choque, es decir, llevamos 11 años de escuela, 11 años cambiando nuestras impresiones, 11 años dándole alimento consciente a nuestro ser y 10 años del segundo choque consciente, es decir, 10 años sin emociones negativas, 10 años donde ya has transmutado, transformado todas esas emociones negativas, entonces ya has llegado a ese segundo choque. Este tipo de hombre es un hombre La6. Ese hombre La6, cuando desarrolla este tercer cuerpo, llega al cosmos Sol 12, el Sol, el deuterocosmos. Aquí es donde el hombre ya es un sol, ya está al nivel de los soles. ¿Sí? Ya este es un hombre, eh, digamos, todavía no se ha realizado, ¿cierto? Pero llega aquí, llega al sol. En la cábala llega, también si uno ve la cábala, llega al Tiferet, que es la belleza. Ese es ese cuarto, es ese tercer estado, ese es llegar al nivel de un sol. Esto es llegar a un Cristo, mejor dicho. Llegar a ser un Cristo es eso. Esta es la conciencia crística. ¿Sí? El sol es la representación del Cristo. Pues ya para la tipo de conciencia, pues ya es una conciencia objetiva, pero mucho más madura, pues le llamaríamos el quinto estado de la conciencia. Y bueno, ese hombre sigue con sus esfuerzos conscientes, sigue con el tercer choque consciente, y entonces es capaz de desarrollar el último cuerpo, que es su cuerpo causal. Ese cuerpo causal se hace mediante el trabajo sobre el sexo, que sería el tercer choque consciente, que es el trabajo sobre el sexo. La transmutación sexual, pues. Eh, Esto se desarrolla desarrolla el sexto piso de la máquina humana, ¿sí? Eh, ¿Qué sería? Pues ya es ese estado donde ya estamos en unión con el cosmos, llegamos a la conciencia cósmica. Entonces ya estamos aquí, en ese cuerpo, llegamos a este estado, que es la conciencia cósmica, donde ya manejamos. Ya esto es un ser andrógino, ¿sí? Un ser andrógino, pues, no quiere decir que a los hombres nos va a salir vagina, ¿no? Quiere decir que dentro de nosotros, las fuerzas femeninas y masculinas, o todas las fuerzas opuestas, han sido equilibradas en uno solo. Entonces este ya es un ser andrógino que está dentro del huevo de la creación, administrando el universo junto con Dios. Eso es. Entonces es la parte donde la esencia
llega a su máxima expresión dentro de nosotros, que es esto. ¿Quién es la esencia? Pues es el loco, pues el loco. El loco, la supraconciencia ya ha tomado posesión de nuestros centros de la máquina humana, ya ha tomado posesión de nuestros actos, pensamientos, palabras, y nos ha llevado ya a ese estado de iluminación, de trascendencia, pues. Pues ese, no hay un tiempo determinado para ese trabajo. Ese trabajo puede durar varios y muchos años. Y bueno, ese es para el hombre que llega a ese estado, es el hombre C7. Ese hombre C7 con ese cuerpo causal puede llegar a, ya queda al nivel la 6 en el cosmos la 6 que es el macrocosmos, donde están todos los soles, ¿cierto? Sigue, obviamente, su conciencia sería un sexto estado de conciencia, mucho más, digamos que estos hombres ya no vienen aquí a sufrir como nosotros, ellos vienen a hacer trabajos muy específicos, vienen a causar terremotos, a limpiar ciudades, a limpiar karma, a hacernos elevar, a hacernos despertar. Son hombres como el Cristo, pues, como Jesucristo. Entonces, eso es la teoría, eso es el concepto que tenemos entonces de este sexto capítulo de la Biblia del hombre astuto, los cuerpos superiores del ser. Ahora, como complemento, hay un cuerpo que para mí falta aquí. Entre el físico y el astral está el cuerpo energético, el cuerpo vital, que se le llama, el cuerpo vital o el cuerpo energético. Digamos que es un cuerpo que también es el doble que le llama Don Juan. Don Juan a Carlos Castaneda le dice que pues desarrollar el doble, crear el doble. Es decir, eso es una capacidad de nosotros que es con nuestro cuerpo físico crear un cuerpo de ginas, se le llama el cuerpo de ginas. Es un cuerpo con el que podemos desdoblarnos, simplemente es un desdoblamiento donde nos podemos parar y hacer, ir aquí, podemos ir a volar, ir a París, ir a donde queramos, conocer escuelas, ir a escuelas, poder ir al Tíbet, ir a practicar, pero no iríamos con nuestro cuerpo físico, sino que es un cuerpo sí es materializado y sí es un cuerpo cristalizado, es un cuerpo que sí se puede tocar y es un cuerpo que sí puede actuar, pero es diferente a este cuerpo físico. Eso ya es otro tipo de estudios, eso ya es un poco más, eh, es interesante también todo esto, pero para eso hay que llegar primero a despertar las 7 compuertas del ensueño para poder crear ese cuerpo y bueno, obviamente todo este mismo trabajo funciona, es decir, tenemos que estar siempre en recuerdo de sí mismo, tenemos que estar siempre en observación de sí mismo y tenemos que tener siempre esa división de la atención. Ahora, aquí no lo nombran, pero hay unos dos cuerpos que no cayeron. Estos cuerpos son los que tenemos que crear, pero nosotros tenemos dos cuerpos superiores que no cayeron, que son el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. No los nombra aquí porque son dos cuerpos que no hay que crearlos. Simplemente cuando nosotros hayamos creado estos cuerpos, digamos que creamos el alma. En este momento podemos decir que tenemos un alma porque ya tenemos una representación universal. Ahora falta la unión con el espíritu, falta la unión con Dios. Esa unión con Dios se da por medio de, digamos, unificar, son como los dos triángulos, ¿cierto? Entonces está los 3 primeros cuerpos, los 5 primeros cuerpos, el alma, sería la triada que va hacia arriba, que mira hacia arriba, los dos cuerpos, hay otra triada que baja, y esa unión de esos dos cuerpos son lo que forman lo que en la clave 9 a ver, en la clave 9 miremoslo rápidamente, clave 9 aquí. Entonces, este ermitaño
tiene una estrella de 6 puntas. Esas 6 puntas que es un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo. Entonces, el adepto es aquel que ya ha logrado esa unión de su alma, digamos su alma individual, con el alma divina superior, ¿ya? Eso también no está aquí contemplado en esta teoría de la Biblia del hombre astuto, pero es bueno poder complementar con estos temas. Entonces, bueno, muchachos, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima.